La Clave es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Esta noche, el polémico ministro del Interior, Francisco de Vargas, de nuevo en el ojo de la tormenta, al menos para los opositores al gobierno de Horacio Cartes. Ahora, un grupo de parlamentarios pretende sacarlo del cargo a través de un juicio político que debería iniciarse en la Cámara de Diputados si prospera esa iniciativa. Pese a las constantes críticas políticas y ciudadanas, Cartes lo mantuvo hasta hoy al frente de este ministerio. Esta noche, en La Clave, tratamos el tema discutiendo si existe o no una posibilidad real de que aparten del gobierno a Francisco de Vargas. Según todas las encuestas, según todos los estudios de opinión, el lugar más débil del gobierno y de más alto rechazo en el pueblo paraguayo es el tema de la seguridad. Eso está clarito, no hay ninguna duda al respecto. Su ministro es mantenido por el presidente de la República, para algunos llamativamente. Mucha gente se pregunta por qué. ¿Por qué no usar como fusible algo que a las claras, a las luces, no están funcionando? Pero sin embargo, él sigue en su cargo. La Constitución Nacional prevé el juicio político, no solo para el presidente de la República, vicepresidente, sino también para los ministros del Poder Ejecutivo. Es decir, el presidente nombra a un ministro, pero el Parlamento tiene la potestad de sacarlo a esos ministros si así cree conveniente. En Cámara de Diputados se da origen a ese juicio político, que es lo que se presentó esta semana. Los diputados liberales, acompañados de otras bancadas de la oposición, presentaron el juicio político para De Vargas. Ahora está la mirada puesta en qué va a hacer la bancada colorada, porque es realmente una situación difícil de defender. Vamos a estar con las dos partes esta noche. Quiero saludar en primer término a los diputados liberales. Jorge Ábalos Mariño, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Buenas noches, Germán. Un gusto estar en tu programa. Buenas noches a los colegas, Oscar, Clemente, Dani, Celso, y buenas noches a la teleaudiencia. Diputado Celso Kennedy, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Germán. Buenas noches a los colegas diputados. Cordial saludo para ellos. Un placer de estar en el programa esta noche. Gracias. Bueno, los diputados colorados. Diputado Cartuma, ¿cómo está, diputado? Bien, Germán. Muchas gracias por la invitación y saludo a todos los colegas que están acá presentes. Diputado Clemente Barrio. Bueno, buenas noches a los televidentes. Muy honrado por la invitación, Germán. A los colegas presentes. Bueno, contento de estar acá contigo después de mucho tiempo. Gracias. Diputado Dani Durán. Buenas noches, Germán, para vos, para los parlamentarios, colegas y también para la audiencia. Bueno, ¿me pueden explicar los diputados liberales qué es lo que presentaron? ¿En base a qué presentaron el juicio político para sacar a De Vargas? Bueno, Germán, nosotros desde hace como 3 semanas veníamos elaborando conjuntamente con las bancadas de la oposición, veníamos en permanentes reuniones preocupados por la seguridad interna del país. Entonces veníamos estableciendo estrategias. Como un primer punto, habíamos solicitado como oposición aprobar un proyecto de resolución en la Cámara, en el cual se instaba al Poder Ejecutivo a remover a algunas autoridades encargadas de la seguridad del país, entre ellos el ministro del Interior. Habíamos fijado también como estrategia, digamos, en esa oportunidad de que si transcurrió este cierto tiempo no había algún resultado en el sentido que nosotros pretendíamos, el siguiente paso era la de impulsar un juicio político, en este caso contra el ministro del Interior, y es lo que
hemos realizado el miércoles pasado, todas las bancadas de la oposición y también colegas del Partido Colorado hemos hecho efectiva la presentación del pedido de juicio político, fundamentalmente basado en las causal de mal desempeño de funciones. Mal desempeño que nosotros entendemos se da a partir de la inseguridad reinante en el país. Nosotros vemos que esta inseguridad va creciendo, no vemos una estrategia, una política que vaya a hacer posible que este problema tenga solución, y siendo el responsable político de la seguridad interna del país, pero el ministro del Interior, hemos decidido dar este paso. ¿Ustedes cuál va a ser la postura, Óscar, de la bancada colorada? ¿Cómo tomaron este pedido? Nosotros seguramente, no conozco yo particularmente todavía las causales. Hablan de mal desempeño, es cuestión de analizar. Esto seguramente lo vamos a discutir dentro de la bancada, en su oportunidad. Está en los trámites iniciales, esto tiene que ir a comisión. Entonces, hoy sería bastante imprudente de sentar una posición en cuanto a una situación bastante compleja, que es el desarrollo de un juicio político. Por lo tanto, creo que tenemos que estar interiorizados de esas argumentaciones y a partir de ahí iniciar el diálogo. No podemos desconocer, y porque todas las encuestas lo dicen, de que existe un déficit, una inquietud en torno a la seguridad pública. Y bueno, por ahí esto nos hace sentar a generar un debate más serio sobre la situación actual. Claro, pero independientemente que esto no sea ni la Cámara, ni una comisión, ni nada, los elementos con respecto a la seguridad están todos los días en la prensa nacional, están todos los días en los comentarios de la calle. ¿Sí? Ustedes, ¿cuál es la postura, diputado Barrios? ¿Cuál es la postura con respecto? Bueno, no hay mucho que decir acá, Germán. En primer lugar, que no conocemos aún el contenido de esa acusación y esto va a tener un proceso. Van a ir a comisión, a muchas comisiones, constitucional fundamentalmente, y ese es el primer paso en la comisión, ahí donde somos miembros, acá la mayoría, Ábalos, Óscar y yo somos miembros de esa comisión. Vamos a analizar ahí y luego seguramente antes de tratarse en el pleno va a pasar por las bancadas. Va a ser motivo de mucho análisis y de discusión. Como dice también Óscar y no podemos decir que hay seguridad. Tenemos déficit en seguridad, no solamente en la capital, sino que en toda la República. Y un punto álgido que es la lucha contra esta gente del EPP. Entonces, evidentemente que es un asunto muy difícil, muy complejo y que va a necesitar de mucho análisis. Diputado Kennedy, ¿cuáles son los elementos fuertes? O sea, si yo te digo, nombrame los elementos fuertes por los cuales tiene que haber y tiene que aprobarse el juicio político, ¿cuáles son? Bueno, nosotros vemos en el escenario político nacional, sobre todo en términos de resultados de seguridad, de que el mecanismo dentro de esa política de Estado falla. Y eso tienen responsable. Y analizamos lo que dice la Constitución Nacional y las leyes vigentes para este caso en particular, y de hecho tenemos antecedentes también de que hemos presentado, por ejemplo, un caso de interpelación al ministro de la Función Pública. Después el desenlace, eso es emitir el voto de censura, y sin embargo el presidente de la República hace caso omiso a esa situación. Y sin embargo, el caso de la seguridad es un caso mucho más grave para la ciudadanía en general. Y entonces nosotros entendemos de que si el presidente de la República, a pesar de los datos estadísticos que se disponen, como ya lo había mencionado al inicio, a pesar de lo que se vive a diario en el tema de la inseguridad reinante de nuestro país en todo el territorio nacional y de los problemas existentes, finalmente le siguen manteniendo, para nuestro punto de vista, ya casi como un capricho, y como que el ministro del Interior y los otros ministros no son simples secretarios de Estado, sino también tienen corresponsabilidades de acuerdo a lo que dice la misma Constitución Nacional. Entonces nosotros entendemos que él es uno de los responsables directos sobre la política de seguridad en este país, y razón por la cual deberíamos de promover el juicio político, y en todo caso el Congreso Nacional
a través de ese juicio político, obviamente destituirlo, ¿verdad?, por mal desempeño de funciones. Y habrá alguien que le defienda como un ministro diligente y para nosotros es negligente. Ese es el juicio político y es político el juicio. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Germán, a los diputados, buenas noches. Les invitamos a nuestros televidentes a que participen de un sondeo. ¿Cómo lo pueden hacer, Germán? Entran a tu cuenta en Germán Martínez B. Corta a través de Twitter. ¿Qué preguntamos? Dice, sondeo para la clave. ¿Querés que se vaya al ministro del Interior como plantea un grupo de diputados vía juicio político? Sí, no, es la pregunta. Repito, si querés participar en este sondeo, entras en la cuenta de Germán Martínez B. Corta en Twitter, al igual que en Facebook, y podés responder este sondeo. Así que al rato vamos a tener novedades sobre lo que la gente opina también al respecto, Germán. Gracias, Diego. Diputado Durán, cuando vemos los formalismos que tiene obviamente ambas cámaras del Congreso, pero ¿qué le decimos a la gente que está mirando ahora y que quiere una explicación, quiere una esperanza? En este momento yo no sé si es bueno o es malo el ministro del Interior. Lo que sé es que sacó la esperanza de la gente a una mejor seguridad. Entonces, ¿qué le decimos? ¿Qué podemos hablar no digo ya una definición, porque obviamente usted tiene que definir en su momento el voto, ¿verdad? Pero algunos elementos más contundentes. Bueno, la verdad que no es fácil el tema, es bastante complejo. Probablemente sacar un jugador no resuelve el problema. O sea, el problema es bastante grave. No debemos de discutir de que hay una, no digo ya ni sensación, hay una inseguridad completa, pero eso también atañe a otros estamentos, a la policía, a los organismos de seguridad, a la inteligencia y también al Ministerio del Interior. Sí debemos reconocer que es una potestad del Poder Ejecutivo tomar las determinaciones correspondientes, ¿verdad? Y acá es medio simpático, Germán, porque hoy día tenemos un ministro liberal que es impulsado por sus propios correligionarios y nosotros salimos a defender la postura de que es el Ejecutivo el que tiene que tomar las determinaciones y mover su ficha. En este caso, se ha dado la patada inicial, por así decirlo, de presentar el pedido que va a ser analizado en las diferentes comisiones y después tomar una determinación. Pero yo creo que está dentro de la potestad del Poder Ejecutivo tomar las determinaciones de forma mucho más rápida. ¿Cuáles son, qué puntos en el nivel acusatorio, cuáles son los puntos más resaltantes que tenemos? Bueno, nosotros entendemos que el tema de la inseguridad, así como todo reconoce, es notorio. Hoy día dejó de ser una sensación, sino es una realidad. Y lo peor es que va en aumento. Pero de todas maneras tomamos algunos casos simbólicos para que sirva de base o de fundamento a la presentación. Creo que acá el diputado Celso Kennedy fue el que elaboró el proyecto, conoce más a detalle, por lo tanto puede dar más a profundidad explicaciones sobre el tema. Bueno, nosotros fuimos designados por las bancadas unidas a la redacción de este proyecto de juicio político. Y bueno, debo reconocer acá públicamente que yo soy médico veterinario y programador de computadora y uso el sentido común para hacer este tipo de apreciaciones y leer las leyes, ¿verdad? Y me acompañó el diputado Eusebio Alvarenga, que es sí abogado y por lo tanto, aparte de elaborar desde el punto de vista político, le dio el formato jurídico para presentar el proyecto en sí. Los argumentos son de la siguiente manera. Como dijimos nosotros, dentro de la establecida en la Constitución Nacional como causal del juicio político, está el mal desempeño de funciones, está el tema del delito cometido en el ejercicio de la función y están los delitos comunes como causales. Nosotros simplemente le acusamos por mal desempeño de funciones. Y dentro de ese mal desempeño de funciones, en primer lugar, definimos la posibilidad de mal desempeño, en primer lugar, entendiendo la seguridad como política de Estado. Y dentro de esa política de Estado, en temas de seguridad, la seguridad o es un bien privado, analizando desde un punto de vista, o es un bien público. Él es el encargado de la seguridad pública. Acá en el Paraguay hay personas que se sienten seguros también, pero contratando y pagando seguridad privada y obviamente le protege a él, pero no al resto de los ciudadanos. Y aquí en el Paraguay, quien tiene condición de pagarlo o que son realmente
adinerado obviamente tiene mucha seguridad, pero el resto de la ciudadanía no lo tiene, y la política de Estado tiene que ser para todos y todos son ciudadanos desde ese punto de vista. Segundo, también analizamos desde el punto de vista de la distribución geográfica de la política de seguridad de nuestro Estado, y ahí, por ejemplo, me parece a mí no se puede dejar de entender el testimonio de un presidente del Congreso como Acevedo o del gobernador del departamento de Pedro Juan Caballero, que por ejemplo hablan de que esa zona prácticamente es una zona liberada, y de hecho a la vista salta de que, por ejemplo, contingentes civiles circulan por la calle libremente utilizando armas de guerra en vehículos blindados como si fuera el Ejército Nacional. Y sin embargo, prácticamente el Estado, las expresiones de ellos no existen. Y en tercer lugar, obviamente la seguridad siempre, finalmente también se aplica sobre los ciudadanos en el sentido como una orientación. Es decir, nosotros nos sentimos felices en un país determinado donde nos sentimos seguros, nos desplazamos con cierta libertad, abrimos el negocio, hasta alta hora de la noche. En todo caso, cuando nos sentimos seguros, por ejemplo, hacemos ciertas actividades que económicamente nos satisfacen y cosas esas. En este país, este tipo de limitaciones hoy en día, este tipo de situaciones ya tienen muchas limitaciones y no se pueden hacer actividades económicas, sobre todo en el campo paraguayo, con cierta libertad por el problema de inseguridad reinante, ¿verdad? Entonces, hasta cualquiera se autoatribuyen funciones del Estado hasta para recaudar, ofreciendo seguridad, y ese tipo de situaciones no se pueden permitir. Nosotros entendíamos que en este gobierno, en estos 3 años, deberían de ir corrigiéndose eso para mejor. Sin embargo, lo que estamos observando es que está empeorando la situación, razón por la cual el juicio político se debe llevar adelante. Hay que entender que estos hechos, que son 12, lo que nosotros pusimos como ejemplo, como dice acá el líder de nuestra bancada, son los casos más resaltantes y que de alguna manera nos dan a nosotros la precisión de que se desempeña mal el sistema de seguridad en nuestro país. Porque yo, que he atravesado en mi familia una situación muy difícil por el tema de la inseguridad, puedo decir de que eso ya es una circunstancia extrema cuando hablamos de muerte. Pero anterior a eso hay una serie de situaciones que conlleva a la situación de un caso extremo, que es lo que nosotros ya vemos en la tapa de los diarios que suceden hoy en día. Y eso, esas situaciones anteriores que hablan de impunidad, que hablan de, por ejemplo, inoperancia del sistema de seguridad para prevenir los delitos, etcétera, etcétera, forman parte de la política de Estado y él es el responsable. Yo particularmente no tengo ninguna duda de que este señor realmente debe ser destituido a través de un juicio político, que es también responsabilidad del Congreso Nacional, ya que el presidente no lo destituye. Claro. Eso, en cuanto a la destitución, diputado Colorado, le quiero preguntar lo siguiente. El presidente ha destituido en los últimos 1 año, 6 meses, a varios, este año nomás, a varios ministros. Marta Lafuente, por una revuelta secundaria, ministro de Agricultura a principio de año, la ministra de Justicia, porque hubo un intento de fuga, que son aparentemente hechos, si bien graves, pero mucho menos graves que casi el 90% del pueblo paraguayo diga, gritando en silencio, que el problema más grave que están viviendo es la inseguridad. O sea, no sé, creo que los otros, sin desmeritar, eran bastante inferiores en grado de importancia de lo que en este momento está la gente gritando en contra de Vargas. Yo particularmente, y seguramente lo vamos a discutir dentro de la bancada, no voy a hacer una defensa del ministro de Vargas. Yo en todo caso voy a plantearme si nosotros vamos a comenzar a interferir en las políticas de Estado que compete a la seguridad y que el encargado de llevar adelante es el presidente de la República. Bien lo dijo Dani, es una potestad del Ejecutivo realizar los cambios y yo recuerdo que se discutió en la legislatura anterior cuando se presentó un juicio político, se intentó presentar un juicio político contra Rafael Filisola, la argumentación era una cuestión, una potestad, si bien lo tiene la Cámara Legislativa, era una potestad del presidente generar los cambios. Y en este caso... Pero son 2 potestades en ese caso. No, y por eso te son repito, 2 potestades. La del presidente, nosotros tenemos, nadie duda, nadie discute, pero también la de la Cámara. Nosotros, por eso te repito, nosotros no vamos a entrar a analizar y hacer una defensa, por lo menos yo de Vargas. Yo creo que hay un déficit en torno a la seguridad. Pero tampoco puedo negar que nosotros tenemos un compromiso, y acá te lo va a ratificar Dani, la bancada C, de apoyar las políticas de Estado
del Ejecutivo, que fue el compromiso que asumimos con la bancada A. Y en este caso... Y aunque fracase eso... yo no sé si fracasó o no fracasó. Si sigue ahí es porque todavía el presidente de la República cree que no es necesario realizar ese cambio. Y nosotros tenemos, te voy a repetir, tenemos un compromiso de generar ese apoyo para dar estabilidad dentro de la Cámara de Diputados. ¿Qué necesita la seguridad paraguaya? ¿Estabilidad o sangre nueva? Yo no sé, yo creo, si de mí dependiera yo lo cambiaría, pero no, yo no soy el presidente de la República. Pero está en tu mano que él salga. Sí, pues nosotros... Y que haya una... Pero nosotros no podemos generar, no podemos desestabilizar lo que es la política de Estado de seguridad que plantea el Ejecutivo, porque fue un compromiso que nosotros asumimos, como bancada C con la bancada A, que es la bancada mayoritaria y la bancada oficialista. Entonces tampoco yo pienso cargar con la responsabilidad de la política de Estado cuando que nosotros tenemos un compromiso asumido. Yo creo que acá cada uno debe de cargar con su responsabilidad. Si de mí dependiera, yo lo cambiaría. Por lo que vos decís, esa sensación de inestabilidad, que hoy ya no es una sola sensación, la carga política que genera esto para el partido y para el presidente, pero bueno, yo no tengo la lapicera y es el presidente de la República el encargado de llevar adelante políticas de Estado en la seguridad económica, etcétera. Clemente. Y es una suma de todo acá. Resulta que nosotros miramos la gestión del ministro del Interior. ¿Por qué tanto delincuente? ¿No será que está fallando también todo el sistema judicial? El Ministerio Público está actuando laxamente, mucha impunidad. El Poder Judicial también de esa manera. Es una situación bastante compleja. Y todos saben, yo públicamente siempre digo, nosotros somos bancada oficialista, fuimos electos por nuestro partido, somos parte de un movimiento interno del partido y queremos, le damos gobernabilidad al gobierno del presidente. Ya muchas veces hemos sido preguntados, nosotros mismos discutimos este tema. La carga más pesada que lleva el partido es que Pancho de Vargas sea ministro del Interior. Eso es un puñal fuerte que tiene el Partido Colorado. Pero por esa gobernabilidad nosotros hemos dejado que sea el responsable del Ejecutivo, que es el presidente de la República, que le evalúe y que así como le destituyó a muchos ministros, le sigue destituyendo en su momento cuando él vea, porque no creo que sea capricho, acá gobernar no es capricho, cuando encuentre los elementos suficientes para su destitución, estoy seguro que el presidente de la República va a destituirlo al ministro del Interior. ¿Y podemos hablar de gobernabilidad? La permanencia de un ministro con mayor índice de rechazo del pueblo. O sea, para nosotros, para nosotros gobernabilidad es que todas las instituciones en un Estado de Derecho sigan funcionando normalmente. El tema de seguridad es una parte, donde no solamente el Ministerio del Interior es responsable. Está la Policía Nacional, está el Ministerio Público y el sistema judicial, el Poder Judicial. Es muy complejo, pero nosotros reconocemos de que hay inseguridad, no me venía a negar eso, ¿cierto? Pero por encima de eso está nuestro compromiso como parte de un partido político de sostener, de darle gobernabilidad. El hecho, lo que está pasando con el ministro del Interior, antanoche tuve una discusión con él por el tema de que por qué no actuaba en el secuestro de los profesores, decanos, rectores y compañía. Y me decía, yo no puedo ir a atropellar ni victimizar, no, pero el Estado tiene el monopolio del uso del poder. Nosotros no podemos ceder eso. Y cada vez más mostramos instituciones débiles, por falta de carácter. Al ministro del Interior le falta carácter. Tiene que tener, le falta la firmeza que debe tener el responsable de todo el sistema de seguridad. Así es que, pero, de todos modos, por encima de todas esas cuestiones que se presentan diariamente, está nuestro compromiso con el Ejecutivo.
Vamos a hacer una breve pausa y le preguntamos al diputado Dani Brown. Breve pausa y volvemos. Bueno, Diego Martínez, ¿cómo está nuestra encuesta en Twitter? Estoy mirando, la gente puede opinar, además de participar de un sondeo a través de Twitter. En tu cuenta, Germán, ¿cómo es? Germán Martínez de Corta, estamos preguntando si está o no de acuerdo la gente en que, así como plantea un grupo de diputados, vía juicio político, se pueda sacar del cargo al ministro del Interior. Entren en Twitter, al igual que en Facebook, de Germán Martínez de Corta, y pueden dejar el sí o el no para remover del cargo si de acuerdo a su opinión. Así que esperamos su respuesta y al rato damos más detalles sobre este sondeo, Germán. Pero dame ya, Diego, los primeros números. Mira, estamos hablando, dame por favor, Germán, tiempo, te voy a decir exactamente porque estoy mirando para actualizar el dato a esta hora. Mira que estamos avanzando porque esto seguramente va a moverse. Estoy hablando en lo que hace a los porcentajes. Un porcentaje que, como me está actualizando vos de tu teléfono, seguramente me vas a ayudar para que me digas, porque hay un número interesante de gente que está opinando a la pregunta del sí o no. Si vos me das el dato actualizado porque el sistema está un poco lento, vos me vas a ayudar. 86-14. 86-14. Sí, casi 90. O sea, 86 por el sí y 14 por el no. 14 por el no, sí, correcto, así está. Bueno, diputado Durán, esto es un grito del silencio, porque es un grito que no se escucha. A pesar de que a ustedes, me supongo que ahora que van a estar estudiando los colorados, digo, que son donde está puesta la hoja, los ojos de la gente, le han de decir también cuando se van por ahí, che, diputado, esto, lo otro, la seguridad, digo, le han de reclamar también. Por supuesto, nosotros, como lo dijo bien Oscar, ya en la bancada C, al principio ya manifestamos el primer año manifestamos nuestro descontento con la designación de Vargas. Posteriormente tuvimos una conversación con el presidente de la República que nos pidió, no digo una tregua, sino trabajar en conjunto para poder desarrollar las políticas. Pero concuerdo también acá plenamente en lo que dijo el diputado Clemente. Esto es una cuestión más grande. O sea, nosotros tenemos que entender que la inseguridad que muchas veces la gente reclama en el día a día, en la calle, es compleja. O sea, hay muchas veces en donde es detenido un delincuente y entra por una puerta y vuelve a salir por otra. O sea, nosotros vamos acrecentando la sensación de inseguridad por la propia falencia también que existe en el Poder Judicial. Acá no es cambiando solamente al ministro, acá tenés que cambiar muchas cosas en donde el que tiene la lapicera, como bien se ha dicho, y tiene la determinación para hacerlo, por lo menos en el estamento de seguridad, es el presidente de la República. Y creo yo, nosotros hemos conversado mucho de esto, Germán y audiencia, nosotros tenemos que darle la potestad para que pueda hacer bien su gestión o mal su gestión. No podemos ya estar tirando piedras y obstaculizando varios proyectos. Y en este caso se está demostrando. Hay muchas obras que yo estoy encargado de la Comisión de Obras que no estaba de acuerdo al principio y hoy día debemos reconocer que el gobierno está haciendo su intento. Hemos discutido varias veces el tema de la vivienda, que también a mí me cañe, que se ha construido. Pero ¿qué pasaba si al principio nosotros poníamos los palos en la rueda? No se iban a poder realizar esas obras, no se iban a poder realizar esas viviendas. Lo que estamos buscando es generar fuentes de trabajo. Volviendo al tema de inseguridad, te vuelvo a recalcar, yo creo que el presidente de la República lo va a evaluar, así como nosotros también lo vamos a evaluar, y en su momento va a tomar la determinación que sea necesaria. ¿Y la evaluación que hace el pueblo a través de la votación? Es muy importante, pero el pueblo, y yo le miro a las cámaras y les digo, porque pertenecí a esa misma persona que está mirando. No es lo mismo estar en la gradería que entrar en la cancha. Eso lo sabemos todos los que entramos en la política. Acá se manejan corporativamente las situaciones. O sea, yo probablemente si estaba todavía en la parte privada, iba a estar diciendo lo mismo, saquen al ministro del Interior. Pero cuando está adentro, sacás al ministro del Interior, pero no corregís la falencia que tiene el poder judicial. Entonces es como es un todo. Y así se trabaja en política, en todo. Nosotros desde el principio podíamos haber sentado una postura mucho más fuerte, pero yo creo que construyendo el país es a través del diálogo
y a través de buscar las soluciones en conjunto. Diputado Mariño. Sí, primero que nada yo quiero manifestar, nosotros entendemos y somos muy respetuosos de las potestades del Poder Ejecutivo, pero también tenemos el derecho de la facultad de recurrir a las herramientas que como Cámara y como Congreso, en este caso, tenemos, que es el juicio político. A nosotros, o sea, a esta altura nos entendemos cómo se puede mantener a un ministro del Interior en cuya gestión la ciudadanía ya perdió esperanza y confianza. Yo creo, y eso es muy, muy grave para nosotros. Entendemos que de alguna manera devolver esa esperanza, devolver esa confianza, pasa por la remoción de quien es el responsable máximo de la seguridad interna del país. Nosotros estamos, pero convencidos de que es insostenible la presencia del ministro de Vargas. Y a partir de un cambio, puede generar una nueva expectativa por ahí, ver una persona más competente que pueda un poco dar otro rumbo a lo que es el manejo de la seguridad interna del país. Por eso es que, y hay ejemplos, y ahí vos lo dijiste, en el caso, por ejemplo, de las cárceles VIP de Tacumbú, yo estoy convencido que la ministra de Justicia, así responsabilidad directa no tenía, pero era la máxima responsable del ministerio y tuvo que sacarle. Es la misma cosa. Y es lo mismo. Hoy día el tema de la seguridad interna, y eso creo que todos los colegas reconocen que hay una inseguridad que hoy día ni siquiera ya es una sensación, sino pasa por una cuestión concreta y que se sigue manteniendo al máximo responsable. Por eso que nosotros hacemos uso de esta herramienta, que es una herramienta legal, sin desconocer la competencia que tiene el Poder Ejecutivo, que es la del juicio político. Bueno, señores, quiero cambiar un poco de tema y vamos a hablar lo que ayer y hoy salió de esta entrevista que está dando con muchos medios masivos de comunicación. No solo con ABC. O sea, aparentemente, Yardi Jiménez Pavão se decidió a hablar. Y en este momento hacen filas los muchachos para ir a entrevistarle. ¿Qué opinan de las declaraciones que dio? Por lo menos las primeras declaraciones, mucha conclusión no podemos sacar como la gente estaba esperando. Pero para mí me parece bien, si va a dar datos y si se van a esclarecer algunos hechos irregulares, algunos hechos de corrupción, me parece perfecto, pero que lo dé ya, ¿verdad? No con tanto misterio, no con tanta amenaza, que si me voy digo, si me quedo no digo, ¿verdad? Que suelte todo lo que tenga que soltar, si colaboró con alguien, si trabajó con algún político, que diga, ¿verdad? Porque tampoco no nos gusta a nosotros estar encerrados en un manto de duda en ese sentido. Veo mucho show en torno a lo que puede decir, lo que nos puede decir, no hacemos mucho en la película y te vuelvo a repetir, por lo menos la primera entrevista o la primera parte de la entrevista no dijo nada de lo que por lo menos la gente esperaba que iba a decir, ¿verdad? No, pero ahora quedó claro, señores, con esa acusación, porque Pavão dijo de que si lo envían a Brasil va a contar la vinculación con audios y con videos de gente del gobierno con él. Y sabemos lo que él significa, ¿verdad? Bueno, a partir de esa comunicación, hoy en día va a haber como una cuenta regresiva, así cuando va llegando Año Nuevo. A ver si se va o no se va. Pues el gobierno no se puede dejar chantajear por la declaración de una persona que está condenada. Yo te puedo asegurar, a lo mejor existirán personajes que integran o que forman parte del gobierno que pueden estar metidos en algún hecho de corrupción. Pero yo estoy seguro que el presidente de la República no necesita ni va a estar protegiendo absolutamente a nadie. Y conste que no estoy dentro de una línea oficialista para decirte lo que te estoy diciendo. Y a mí me encantaría que diga los nombres, ¿verdad? Para sanear. Él quiere, según sus declaraciones, lo que quiere Pavão es que le sirva el no contar. Pero vos pensás que, porque él no cuenta, vos pensás que el presidente de la República se va a asustar por sus declaraciones. No, porque su extradición ahora es un problema de los que van a verse perjudicados. Sí, ellos es el problema ahora, no de él. Depende de una resolución judicial y no de las personas que probablemente estén claro, involucrados con él. Pero automáticamente los que están involucrados, que seguramente sabrán ellos si están involucrados o no, son en estos momentos los más preocupados
para que Pavón se quede acá y no se vaya a Brasil. Bueno, pero si son marginales, no creo luego que gente así de primera línea tenga contacto con Yarvi. No. Y si hay, que se carguen con la responsabilidad. Nosotros no tenemos por qué defenderle a gente que están por el... para que le defiendan, perdón, diputado Barrio, yo no digo para que defiendan a nadie, nada más que estamos comentando, ¿verdad? Sí. Lo que significa una situación así. Es decir, es el narco más difícil, más grande, el pez más gordo que cayó alguna vez en las garras de las instituciones de seguridad del Estado paraguayo, que está diciendo, si yo me voy a hablar y unos cuantos van a caer. No dicen quiénes son, obviamente. Es una situación que no se dio nunca. Yo no recuerdo un hecho parecido a esto. No sé si ustedes, diputados liberales, recuerdan. No, y en verdad que... Bueno, perdón. Es bastante llamativo en todo sentido. Yo leí también las publicaciones de uno de los diarios, así demasiado en concreto, no encontré nada más allá de que algunas insinuaciones, ¿verdad? Ojalá que ahí dice que van a ir apareciendo próximas entrevistas, ojalá que ahí salga algo más concreto ya también para nosotros poder opinar en esas condiciones, con insinuar una cosa u otra. Yo creo que es muy poco, por lo menos en lo personal, lo que puedo opinar al respecto. Pero no se olviden de que fue acusado de atentar o de estar detrás de un atentado al presidente de la República. Fue acusado por las instituciones del gobierno. A 15 días de ese hecho, 10 días de ese hecho. Yo quiero opinar al respecto. No es tanto así. Sí, No es tanto así. sí, el secretario de la Senado dijo que había un plan para matar al presidente de la República liderado por pero creo que tampoco fue así tan categórico, una vez insinuando, haciendo entender más o menos por ahí, no así en forma categórica de que Pavao fue el que, sino que insinuaciones que por ahí uno puede deducir que pudo haber sido Pavao, ¿verdad? Pero así en concreto, ese tema de las amenazas hasta hoy día no aterrizó. Está por ahí por todos lados, pero no se sabe de dónde provino la información. O sea, hay mucha información al respecto, mucho ruido, pero muy poca información. Pero esa información la dio a conocer en la persona de Pavao, el diario del presidente de la República. El diario del presidente. Yo quería opinar... Ni siquiera su vocero, el diario directamente. Yo quiero opinar un poco en el siguiente sentido sobre esta situación. De hecho, que yo diría que delincuentes que han caído presos siempre han hecho declaraciones extorsivas de esta naturaleza con el objetivo de salvar algunas situaciones, ¿verdad? Y hubiese sido irrelevante, y coincidiría con el diputado Tuma, si no hubiese un caso particular como es el caso de él, que en la cárcel pudo construir lo que construyó, ¿verdad? Ese tipo de relacionamiento político que él pudo consolidar en la cárcel revela un poco de que él tiene muchas afinidades políticas con gente que están fuertemente en el poder, y que de hecho lo que él dice cambia un poco la posibilidad de pensar de que son hechos irrelevantes lo que dice una persona en la condición que él está. Vamos a una brevísima pausa y continuamos. ¿Ya tenés tu tarjeta Money? La nueva forma de usar el dinero de tu billetera Tigo Money. Esta tarjeta te permite usar el dinero que tengas en tu billetera para realizar tus compras en más de 5.000 comercios adheridos a la red Tinelco de manera cómoda y segura, sean supermercados, estaciones de servicio, farmacias o restaurantes. No tiene recargos en las compras, no tiene costo de mantenimiento y es más seguro que usar efectivo. Como si fuera poco, por cada compra que hagas recibís paquetillos de regalo para hablar, navegar o mensajear. No esperes más. Acércate a las tiendas Tigo o puntos Tigo Money habilitados y adquirí la tarjeta. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, señores, vamos al tema de Rafat otra vez. Rafat dice que vino a tomar, Rafael que le pidió como representante del gobierno a él plata, y que él dice que tiene para demostrar que le dio plata para la liberación de Arlan Fick. O sea, ¿a usted le parece que hablaría nomás él así sin poder demostrar algo o cómo?
Y ojalá que pueda demostrar, en verdad que así, tomando literalmente lo manifestado por él, es como para tomar, no sé si en serio, pero es grave lo manifestado por él, que tuvo participación en una cuestión que es competencia de las personas encargadas de la seguridad del país, todo eso, que haya estado, sí es cierto que está en permanente relacionamiento, pagando rescate y todo eso. Pero habría que ver, habría que por lo menos tener algo más que su palabra para poder, digamos, tomar más a consideración lo manifestado por él. Lo que no podemos luego tomar a consideración su manifestación es un elemento de prueba, ¿verdad? Porque él está condenado sin necesidad de acogerse, tiene el beneficio de la... puede decir lo que quiera. Puede decir absolutamente lo que quiera. O sea, yo en su lugar diría muchas cosas más, ¿verdad? Si le tomamos en serio sus declaraciones, es un elemento de prueba, vamos a caer en una irresponsabilidad total, ¿verdad? O sea, no podemos ni siquiera pensar de que con la sola declaración acá hay que comenzar a hacer casa de bruja. Ahora, si viene acompañado un elemento de prueba, me parece perfecto. Yo creo que casa de bruja no, pero da un condimento especial. Ahora la cuenta regresiva va a ir acompañada de una expectativa de a ver qué aparece, si se va, no se va, si no se va, por qué no se va, quién le deja, quién le envía. Hermano, yo voy a decirte una cosa. Este es un escándalo más de lo que vemos todos los días. Esto va hasta el domingo probablemente. El lunes ya va a aparecer otra etapa y vamos a dedicarnos a eso. Esto es una vuelta y revuelta que no termina nunca más. Y cada caso que aparece con él viene acompañado del fin del mundo. Así está funcionando nuestra sociedad. Y queremos encontrar responsables de esto. Queremos martirizarlo, excluirlo de la sociedad. Estamos en una sociedad donde todo contra todo. Y bueno, así nos va. Así nos va. Entonces, estamos en un momento gravísimo en donde vemos todos los días cómo tenemos que liquidarlo al semejante, sacarlo de la cabeza, enterrarlo. ¿A quién? Y a cualquiera que aparezca. ¿Acaso no le enterramos a los diputados que tuvieron problemas? ¿Acaso no le enterramos a Karina? ¿Acaso no le enterramos a cientos de gente con la tapa de los diarios? Con la televisión. Todos los días estamos en eso. Bueno, entonces, para no enterrar y hablar del futuro, esto es cierto y es concreto. Aparentemente, en el 2018, la jugada va a ser Colorado liberal, ¿eh? No hay nadie en la oposición que no sea liberal que se vislumbre. O sea, como se dice, va a estar linda la carrera. Porque va a ser la misma que en el 2013, en donde fue Colorado contra liberal directo. O sea, el fenómeno Lugo de un outsider, aparentemente hasta ahora, por lo menos no que surja una estrella rutilante, quedó afuera. ¿Cómo va a estar el tema de la elección? ¿Ustedes están con energía, sí, diputados? En verdad que a partir de la nueva conducción, el nuevo directorio que se instaló en el partido hace poco más de 2 meses, creo que el partido ha tenido un nuevo protagonismo, ha tenido mucho más presencia. En el partido hoy día se debate mucho más temas y eso hace que el partido tenga mucho más presencia a nivel de las bases, nuevas autoridades, siempre, como se dice, escoba nueva, barre mejor. Al asumir nuevas autoridades da nuevo impulso al partido. Y en el partido estamos muy concienciados primero de que tenemos que unirnos todos los liberales, y a partir de ahí empezar a construir todas las alianzas y concertaciones que se puedan. Pero la interna la va a desunir. No, eso yo creo que inevitable, o sea, que la interna siempre va a haber 2, 3, 4. Diputado Mariño? Yo estuve en estas elecciones, yo estuve con Efraín. ¿Y vos, diputado Canel? También con Efraín. A la pucha, ustedes son del mismo bando. Sí, ya tenés que considerarle yo entonces. Pero Lanzoni es guapo, ¿eh? No, de hecho es muy buen candidato, pero yo creo que habiendo ganado Efraín, esta elección le da mucha presencia, esta elección del directorio, y le da mucha presencia, mucha fuerza,
Y va a ser una... Si se da una interna entre Efraín y Lanzoni, yo creo que va a estar bastante interesante. Te voy a decir un antecedente que podría parecerse. En el 96 Argaña gana con el 62 o 3% de los votos. Vos estabas con él, Clemente. Así. Un año después, Oviedo le gana las elecciones. Un año después. Oviedo no existía un año antes. Ese es un elemento. Uno solo. Yo quiero dar también mi punto de vista. En política todo siempre depende del punto de vista de alguien, ¿verdad? Coincido contigo en esa apreciación de que la polarización se va dando entre el Partido Liberal y el Partido Oficialista de Gobierno, ¿verdad? O sea, el Partido de Gobierno en este caso. Y también esa cuestión de lo que ha acontecido políticamente y lo que hoy estuvimos debatiendo en el tema de la seguridad y de otra política de Estado y de los problemas que tenemos, ¿verdad? Que son una serie de situaciones que en la era democrática no se pudo corregir y que hoy coincidimos casi todos de que realmente el problema es porque hubieron actos de desgobierno por mucho tiempo y que hasta ahora no se corrige. Razón por la cual los oficialistas, o sea, el gobierno siempre ha sido cuestionado en esta era democrática. Y ahí vamos a ir analizando paso a paso lo que sucedió en los gobiernos y que a mí, según mi punto de vista, le da también posición favorable a Efraín en este momento. En el 93 la INO ganó las elecciones, pero le jodieron el resultado al igual que Argaña y eso hoy en día ya se dice, ¿verdad? Posterior a eso, en el 98, la INO ya fue producto del pacto de gobernabilidad con Guasmosi y perdió las elecciones y ahí Lino era más opositor que los propios liberales, inclusive a Guasmosi, ¿verdad? Después, en el siguiente escenario, por ejemplo, en el juicio, después del juicio político, Yoyito, como candidato opositor, hablando del cambio que el pueblo quiere, le gana a un candidato oficialista como Argaña. Después forma parte de la chapa, porque él es vicepresidente, González Maqui era el presidente del partido, estuvo en el pacto de gobernabilidad y aparece alguien muy opositor y de raíces, como él decía, del interior del país, Nicanor, y finalmente conquista el poder haciendo oposición a la chapa esta del gobierno de unidad nacional. Y Lugo finalmente tomó un poco la posición de un partido opositor a la oficialista Blanca Ovelá y le ganó las elecciones. Y Horacio Carte le gana a Efraín Alegre porque Efraín Alegre estaba como candidato oficialista de Federico Franco finalmente, a quien no se le pudo ver como un opositor al gobierno de Federico ni de Lugo, ¿verdad? Y finalmente... ¿Aliana por qué gana? ¿Aliana por qué gana? Aliana en el Partido Colorado en la interna. Por eso, hay excepciones. Sí. No hay excepciones, hay excepciones. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Bueno, señores colorados, con ustedes. La interna está Marito por un lado, casi él solo en la oposición o en la disidencia del Partido Colorado, y en el oficialismo van a guardar que dice Cartes. ¿Quién tendría que ser ese elegido? Yo no sé, yo tengo mis propios movimientos, estoy trabajando en ello, ¿verdad? Yo estoy seguro que no creo que sea solamente Marito el único opositor, y la decisión que seguramente va a tomar el presidente de la República lo va a tomar el año que viene. Entonces es muy difícil con el presidente de la República tratar de adivinar quién puede ser su candidato, porque hasta ahora todo lo que en todos los procesos que hubo, lo que se suponía que iban a estar no estuvieron, ¿verdad? Y yo no creo que él cambie esa forma de ser, guarda muy bien para él las decisiones que va a tomar, ¿verdad? Entonces hoy se especula que Riera, que Catiglioni, que que claro, aquello. Pero acá, diputado Colorado, acá ya no está jugando quién va a dirigir el Partido Colorado, donde si perdés inclusive no pasa nada y vamos a imponernos, vamos a arrancar y vamos a atropellar y vamos a ganar. Acá está en juego el futuro de la imagen de Horacio Cartes para con la historia. ¿Vos crees todo lo que va a decir de él si gana Alegre? ¿Ustedes se imaginan los estudios, las auditorías y todo el cambalache que le van a hacer si gana Alegre? O Blas Lanzoni. O sea, acá ya no se está jugando a ver si nos mantenemos en el poder. Acá estamos cuidando nuestro futuro post entrega de mandato. Estamos jugando nuestro legado inmediato después de la entrega de mandato. No solo continuar en el gobierno.
Es complicado. ¿Quién vos crees, diputado Barrio, que podría ser uno? Bueno, pues dentro del partido hay muchas personas que pueden ser candidatos. Y seguro estoy que ese candidato tiene que ganar la simpatía del pueblo colorado. Sí o sí. Y vamos a volver, nosotros que estamos en el oficialismo, vamos a volver a ganar con más cantidad de votos que estas internas. El problema es no solamente ganarle a Marito o quien sea, sino que ese candidato nuestro tenga la posibilidad, la certeza para nosotros de que va a triunfar en las elecciones generales. ¿Y qué nombre le ponemos a esa descripción? Y debe ser alguien que se gana la simpatía, no vamos a improvisar, Pero, eso sí. Entiendo, Y es más, acá somos pocos actores. Te voy a decir una cosa. ¿Quién es ese actor que se puede ganar la simpatía? Dame un nombre, o dos nombres, o tres nombres. Y hay muchos dentro del partido, hay muchos, y vamos a tener un buen candidato que le va a caer bien al pueblo colorado y que va a ser un gran presidente de la República. ¿Quién, diputado? Vamos a tener. Yo creo que enero no va a pasar para que podamos tener. Y tampoco va a ser que diga Horacio, no. Le va a gustar, va a simpatizar Horacio con él. ¿Y quién va a definir? Nosotros todos los que estamos ahí. No, pero los diputados colorados, los gobernadores, nuestros presidentes seccionales, nuestros intendentes, vamos a hacer lo que vamos a definir. Diputado Durán. Yo concuerdo un poco con Clemente. Debemos de reconocer que el presidente de la República va a ser un gran elector. Pero hoy día ya hay una apertura y hay un consenso para hablar sobre quién va a ser el candidato. Yo creo que todavía no se abren las compuertas porque hay mucho tiempo. Tenemos que dejar que se desarrollen las propuestas que tiene este gobierno, pero coincido también, probablemente en noviembre, diciembre, enero, febrero, a más tardar tendremos un... Pero hay un detalle que lo dijo muy bien. Fíjate cómo estamos trabajando ya nosotros. Nosotros empezamos haciendo oposición desde la bancada C. Hoy día estamos trabajando en conjunto por un proyecto del partido. Y cada vez que se acerque más la fecha, vamos a estar más juntos todavía. Eso es lo importante del partido. Siempre podemos trabajar en conjunto y darle la seguridad a la ciudadanía y sobre todo a los colorados de que cuando llegue el momento vamos a estar peleando para que nuevamente un colorado esté en el sillón de López. Bueno, yo recuerdo la anécdota del coronel Paredes. ¿Ustedes se acuerdan del golpe liberal? Cuando le ofrecieron a Payo después de la presidencia. El coronel Paredes era el que hizo el golpe. Sí. Bueno, él se fue, no me acuerdo a quién era que se fue a visitarle a su casa para ofrecerle la presidencia de la República. Y se fueron entre 20 militares por ahí. Llegó y vieron desde afuera que tenían 20 militares. Entonces el señor, esto no me acuerdo, me va a venir enseguida el nombre, se entra bajo la cama, pero literal, y sale la señora y le dice que no está. Fulano igual no está. Salió, le dice. Entonces le dice el coronel Paredes, dígale que vinimos a ofrecerle la presidencia de la República a su marido. Un ratito, señor, le dice, y corre y le patea así, salía, viene a ofrecerle la presidencia de la República. Bueno, o sea, yo entiendo que ustedes sean prudentes, a los colorados le digo, pero no hay muchos nombres. En política no hay un lugar que alguien haya dicho así, wow, un despunte, salimos al éster y en 3 meses soy un fenómeno. No existe. ¿Quiénes son los probables candidatos al oficialismo? O si no le digo yo como periodista que más o menos... Claro, está Enrique Riera. Sí. Está Gustavo Leite. Sí. Y había otro que medio se cayó porque votó en contra de Cartes en el Senado, que es Luis Castiglioni. Que también sigue siendo un buen candidato. Claro, pero votó en contra de Cartes. Se supone que... Pero ahí es donde dice el diputado Barrios algo muy cierto. Acá se va a hablar también con las bases. Puede ser que el candidato hoy día esté mal posicionado, pero como vos mismo lo dijiste, de repente en el mes de enero o febrero haya un consenso y se busque una persona que caiga no solamente bien dentro del partido. Acá tenemos que entender que tiene que caer bien también fuera del partido. Esa es la gran alternativa que tiene el Partido Colorado. Ahora, yo quiero que usted que me reconozca una cosa, desde el punto de vista periodístico. La elección que hizo el presidente de la República con la Alianza no fue feliz. Hay un muchacho con pocas luces que está dirigiendo el Partido Colorado en la transición de 1 año y medio, 2 años, llevando a una interna y a uno de las generales,
con el que le comparamos queda para abajo. O sea, el presidente de la República ha demostrado en el pasado reciente de que no fue muy feliz su elección. No es un muchacho lúcido, no tiene liderazgo, no tiene carisma, no tiene convocatoria, tiene el cargo político más importante del país y sin embargo no baja línea, no dicta doctrina. Entonces, digo más eso para la elección que puede llegar a ser el presidente de la República, Yo ¿verdad? te decía algo, Germán. El candidato del partido tiene que, y comparto con Clemente, tiene que tener el respaldo popular, no el respaldo y la fuerza de un decreto. Porque la fuerza de un decreto no es muy vidrioso. Y yo recuerdo lo que le pasó a la exministra Bacigalupo, que ella estaba haciendo campaña para su senaduría y estaba muy bien posicionada, se rompió el decreto y hoy nadie se acuerda de ella. Entonces, la elección tiene que ser sobre una persona que pueda atraer y que pueda tener esa representación popular dentro del partido y no una imposición a través de un decreto, porque, con todo el respeto, hoy el ministro Riera va a una escuela y van a estar todos para la foto. Deja de ser ministro y yo no creo que ni el portero le abra la puerta. O sea, esa es la realidad política, ¿verdad? Entonces, creo que hay mucho por debatir y bueno, ¿y quién es el que va a decidir eso? El elector. Y como dijo Clemente, hoy tenemos que nosotros y tenemos que lanzar un candidato que atraiga a las bases, que atraiga ese sentimiento colorado. Eso es categórico e indiscutible. Coincidimos todos en eso. Señores, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Colorado. Muchas gracias, diputados liberales. Un gusto, Germán. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Si Dios quiere, nos encontramos en 8 días más. La Clave fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.